Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hoy veo muchas caras nuevas no solo porque no sean asiduas aquí, sino porque son jóvenes, entonces todas nuevas. Quiero decir que hoy es un día feliz para nosotros. Viva la juventud, porque aquello de juventud divina tesoro nunca mejor dicho que hoy. Quiero empezar transmitiendo el saludo de nuestro presidente a las personas, algunas de las personas que están aquí, que son alumnas de nuestro presidente Valentín, nos manda ese mensaje desde México y yo lo transmito gustosamente. La verdad es que ilusiona mucho ver a tanta juventud porque lamentablemente no suele ser muy participativa la juventud en eventos de tipo regional, y es una pena porque el que no ama su cultura está llamado a tener un futuro poco brillante. Hay que amar la cuna, hay que ser agradecidos, el bien nacido. Entonces venid al Centro Asturiano, que os acogerá con ilusión, con satisfacción, no solo hoy, sino siempre que queráis venir. Tomar parte, incorporaros a la casa, no importa dónde hayáis nacido. Nosotros no tomamos nota del DNI más que para hacer la ficha. Nos importa muy poco dónde se ha nacido, simplemente, pues eso, que se sepa que estamos en una casa regional, que queremos participar, que queremos bailar, que queremos cantar, queremos tocar la gaita, la guitarra también, en fin, lo que sea, participar, y la juventud debe hacerlo. El futuro está en vuestras manos. Si vosotros no tomáis el testigo, iremos todos al fracaso, porque los viejos ya no podemos ir mucho más allá. Bueno, pues hoy tenemos una exposición de fotografía que, como no estaba con las licencias pertinentes, ha venido la Fiscalía y se los ha llevado. Nos han dejado sin ellas. Entonces por aquí hay otras fotografías, veis el Concejo de Cangas de Onís por aquí. Es una exposición que va a estar 8 días, 10 días. Y la otra, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo rescatamos. La intención es rescatarlas, vamos a ver si lo conseguimos. Y aquí a mi lado tengo al artista Borja, que mejor que yo es él el que debe hablar de la obra, de su obra. Y para eso, después de agradecer esto a la presencia de todos, es dejarle que él nos informe, nos ilustre, a ver si mientras tanto aparecen las fotografías. Borja. Joder, qué nervios, ¿no? ¿Qué digo yo ahora después de estas palabras? Nada, presentar un poco la exposición. Lo primero, agradecer al Centro Asturiano por esta oportunidad. Desde un principio hablé con Valentín y bueno, la verdad es que es una apuesta acertada, apostar por la cultura y por gente joven que está empezando como yo. Y nada, a todo el equipo del Centro Asturiano por ayudarme, por aguantar mis emails, que han sido muchos. Y bueno, vale. Apostar por el arte, exacto, que es muy necesario en este país ahora. Nada, presentar un poco la exposición. Todo esto comenzó desde la universidad con Mireia, que no sé dónde está, Mireia, Elena y Lola. Ahí. Y bueno, fue un trabajo universitario que les mandó una profesora y me dijeron a mí que si quería participar, representar en fotografía lo que era la diversidad. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. La verdad es que representar la diversidad es muy difícil porque al principio la definición que todos tenemos por diversidad es un poco simple y compacta, pero bueno, es muy grande el término y la palabra en sí. Nada, hemos intentado representarlo en 13 fotografías y bueno, expresan más que nada prejuicios que tenemos cada uno, ¿no? Ahora, al ver las imágenes, intentaremos, no sé, algunas resaltarán más que otras, pero porque nos veremos enfrentados a los prejuicios que tenemos y que hay en la sociedad actual, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Tampoco quiero extenderme mucho más porque prefiero que veáis la obra y se abra el telón ya de...
que ha quedado muy bonita. Y nada, gracias a todos y a todas por haber venido, por haber apoyado este proyecto. Se seguirá extendiendo por Madrid, por donde sea. Espero que por el mundo también. Y nada, gracias a todas y a todos. Bueno, yo soy muy vegetariano, pero me han dado una rosa que dice, se puede comer, pero no me atrevo. Luego la pondré pues, en una botella con agua para que se conserve fresca y lucida. Creo que se come, ¿eh? No lo sé. Bueno, aquí está, que por lo visto han vuelto. Ahora han traído otra vez las fotografías. Aquí está para que las puedan disfrutar. Bueno, podéis empezar por donde queráis. O sea, tiene un sentido, ¿no? Sí, para nosotros sí. Y además hay una pequeña explicación. Hay que empezar. ¡Ay! ¿Cómo que no? Esta es mi tía. No sabía que sí. Es que había llegado y estaba todo esto, nosotros pues... Mami,